El Señor sea con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Cristo Señor. En el capítulo 1 del versículo 1 al 4 y capítulo 3 del versículo 1 al 14. Algunas personas han hecho empeño por ordenar una narración de los acontecimientos que se han cumplido entre nosotros, tal como nos ha transmitido por aquellos que fueron los primeros testigos y que después se hicieron servidores de la palabra. Después de haber investigado cuidadosamente todo desde el principio, también a mí me ha parecido bueno escribir un relato ordenado para ti, ilustre Teófilo. De este modo podrás verificar la solidez de la catequesis que has recibido. Era el año 15 del reinado del emperador Tiberio. Poncio Pilato era gobernador de Judea, Herodes gobernaba en Galilea, su hermano Filipo en Irutea y Tracodide, y Lisanias en Abilene. Anás y Caifás eran los jefes de los sacerdotes. En ese tiempo la palabra de Dios le fue dirigida a Juan, hijo de Zacarías, que estaba en el desierto. Juan empezó a recorrer toda la región del río Jordán, predicando bautismo y conversión para obtener el perdón de los pecados. Esto ya estaba escrito en el libro del profeta Isaías. Oigan ese grito en el desierto: preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. Las quebradas serán rellenadas y los montes y cerros allanados. Lo torcido será enderezado y serán suavizadas las asperezas de los caminos. Todo mortal entonces verá la salvación de Dios. Juan decía a las muchedumbres que venían a él para que lo bautizara: raza de víboras, ¿cómo van a pensar que escaparán del castigo que se acerca? Produzcan los frutos de una sincera conversión, pues no es momento de decir: nosotros somos hijos de Abraham. Yo les aseguro que Dios puede sacar hijos de Abraham también de estas piedras. El hacha está junto al árbol, y todo árbol que no da buen fruto será cortado y arrojado al fuego. La gente le preguntaba: ¿qué debemos hacer? Él les contestaba: el que tenga 2 capas, que dé una al que no tiene, y el que tenga de comer, haga lo mismo. Vinieron también los cobradores de impuestos para que Juan lo bautizara. Le dijeron: Maestro, ¿qué tenemos que hacer? Respondió Juan: no cobren más de lo establecido. A su vez, unos soldados le preguntaron: ¿y nosotros qué debemos hacer? Juan les contestó: no abusen de la gente, no hagan denuncias falsas y conténtense con su sueldo. El Evangelio del Señor. Te alabamos, Cristo Señor. El inicio del Evangelio de Lucas nos pone en contexto cómo es que se forma este texto. Lucas hace referencia cómo desde un verdadero ordenamiento se van plasmando lo que es los evangelios o los primeros escritos del cristianismo. Al escribir estos documentos que hoy mantenemos y que nos sirven para iluminar la vida, Lucas le dedica este evangelio a Teófilo, que es un amigo de él. Pero la segunda parte
es narrando la parte del contexto histórico, el lugar, como que se estuviera haciendo una exégesis. ¿Dónde, cómo y por qué y para qué? Entonces, Lucas hace referencia a la historia de ese tiempo, en el contexto que están al frente Herodes, su familia gobernando, y en ese momento es llamado Juan para desarrollar y vivir su vida de profeta. Juan, en un momento difícil, muy crítico, no va a quedar bien ni con el rey, ni la esposa del rey, ni todos los demás amigos y parientes del rey que tienen un poder político o poder real. Juan, al contrario, desde la fidelidad a la palabra de Dios, va a ser leal a aquello que se le ha llamado. Habría que ver si muchos sacerdotes y pastores y obispos somos honestos al evangelio. O habría que ver si es que no somos llamados y por conveniencia, por lucro o por un salario, estamos ahí. El profeta Juan, en la mentalidad de Lucas, nos va a decir que fue tan fiel a la verdad, que tanto denunció a los sacerdotes, a los fariseos, saduceos, maestros de la ley, a los políticos del reinado de Herodes, como a los saduceos. Él, como muchos dicen, es que no tiene pelos en la lengua para decir. No, es que es libre. Se debe a Dios y no se debe a criterios humanos. ¿Por qué los sacerdotes y pastores y obispos no denunciamos o no tenemos persecuciones? Porque buscamos la manera de barnizar o pintar de una manera bonita el evangelio para que no ofenda a nadie. El evangelio no es para ofender, al contrario, es para invitar, es para llamar a la conversión, a la transformación. Esa realidad la vivió Juan. Cuando venían los fariseos, les hablaba raza de víboras, hipócritas, sepulcros blanqueados. Vienen los saduceos y les hace ver cómo ellos también están entregando al país. El mismo Juan va a hacer ver a los soldados que no se pasen, que no se sobrepasen en el poder. En la actualidad, le damos tantos títulos, le llamamos hasta héroes, defensores de la patria, a los militares. Y nadie los está atacando, ni ellos tienen por qué ir a atacar. Por ejemplo, en esta gran nación, que es un país bélico, que tiene más de 800 bases militares en el mundo, que tiene el dominio y el control del mundo a base de la fuerza y no de la democracia, no de buenas políticas, sino de una manera de imposición y de dominio. Entonces, ¿qué le diría Juan? Dejen de someter, dejen de inventar guerras, dejen de invadir, dejen de marginar y de explotar. Confórmense viviendo en su país, regresen soldados, quiten bases, cada uno viva en su propia tierra y no amenace a nadie a base de la fuerza, sino al contrario, aprendan a convivir en la base del amor, de la verdad y sobre todo en la justicia. Amén.